¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos para llevarle lo que es el capítulo 1, los demás aspectos que tienen que ver con la investigación educativa, ya sea en un monográfico que estemos trabajando, ya sea en un seminario, ya sea una investigación educativa. Los temas que vamos a abordar aquí, todo corresponde al mismo esquema de trabajo. Así es que les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar a desarrollar estos temas. Les decía que ya sea en el monográfico que estemos trabajando, o ya sea en un seminario de investigación, o ya sea en una investigación educativa, no importa, todos se rigen por un mismo esquema. Y en esta vez vamos a hablar del esquema que se desarrolla, que se trabaja en esta universidad UFE. Comenzamos entendiendo aquellos aspectos generales que tienen el capítulo 1. Toda investigación, ya sea de monográfico, ya sea de seminario, tiene lo que se conoce como el anteproyecto. El anteproyecto, en el caso de la Universidad UFE, está compuesta por 3 grandes capítulos. Vamos a abordar ahora el capítulo número 1. Es bueno recordar en este capítulo número 1 que hay que tomar en cuenta cómo se originan las investigaciones. Hay muchas investigaciones que vienen por la creencia del investigador, otras vienen por experiencias personales, otras vienen porque se ha buscado algunas informaciones en materiales escritos, libros, revistas, tesis. Hay otras investigaciones que son el resultado de teorías o de descubrimientos. Hay otras que tienen que ver con conversaciones personales. 2 personas se ponen a conversar y determinan qué van a investigar. Algunos vienen porque observan un hecho y ese hecho les preocupa. También hay otras investigaciones que vienen por la explicación de ese hecho. Lo importante es que cual que sea la situación, cual que sea la fuente de donde resultan, es importante tomar en cuenta que vienen de una idea, y esa idea es la que nos da la pauta, la que nos indican para dónde nos vamos a dirigir. También es bueno decir que cualquier elemento que a usted le pueda surgir es un tema de investigación. Ahora, ese tema tiene que ser convertido en un problema, porque si no hay una problemática, mejor no la investigue. Tiene que haber un problema al cual usted quiera darle solución. Para este entonces es importante destacar que en términos académicos existen 3 tipos de investigaciones importantes, las que se hacen a través de una tesis, ya eso es en algunas universidades la tienen para el grado, otras la tienen ya para las especialidades, las especialidades, los doctorados, las maestrías. Hay otras universidades que utilizan la tesina, y en términos generales la mayoría de las universidades en República Dominicana utilizan para el grado lo que son los monográficos. Es importante entender que una monografía no es una tesina ni tampoco una tesis, ni una ponencia, ni un artículo científico. Es una descripción, narración o exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, de una disciplina, que uno de manera particular quisiera tratar. Es el estudio o investigación que se realiza en forma exhaustiva sobre un tema en particular, desarrollándolo de una forma lógica, ordenada y sistemática, con el fin primordial de transmitir a otros el resultado de todo ese cúmulo de informaciones obtenidas a través de la investigación. Las monografías tienen una tipología que es importante reconocerla. Existe monografía de compilación. Esta son un tipo de monografía que se refieren a diferentes puntos de vista y exponen la opinión personal después de una revisión exhaustiva de las fuentes de investigación. Están también las monografías de investigación, donde se aborda un tema que sea nuevo o que ha sido poco explorado. No tiene sentido que nosotros manejemos los temas que ya otros lo han investigado y pongamos eso como que es nuestra monografía. Entonces podemos caer en lo que se conoce como el plagio. Es importante evitar eso. Y están las monografías de análisis de experiencia. Se emplea esta monografía en las carreras que
Es la carrera práctica, donde se analizan experiencias, se sacan conclusiones y se comparan con otras monografías que son semejantes. Bien, vamos al esquema del capítulo número 1 que manejamos en la Universidad UFE, que se llama Aspectos Introductorios. Este capítulo número 1 está compuesto por 8 elementos bien importantes. El primer elemento es la justificación. No hay manera de que un tema de investigación, que una investigación que sea científica, si no hay una justificación por la cual se está realizando, no tiene sentido. Luego tiene lo que es la situación problemática o el planteamiento del problema. También está la formulación del problema, que se hace a través de preguntas, los objetivos de la investigación, que pueden ser generales o específicos. Hay investigaciones que llevan hipótesis. Las hipótesis, a su vez, están contenidas con variables y con indicadores. Y finalmente vamos a hablar de los límites y alcance de la investigación. Este es el esquema general del capítulo número 1 que estaremos desarrollando en esta investigación. Bien, comenzamos con la justificación del problema. Fíjense, para justificar yo tengo que tener un porqué, un interés, ver la importancia al tema, ver que es original y que es factible realizarlo. Si nada de esas cosas coincide, no hay manera de hacer una buena justificación. Recordando que Fernández y Batista afirman que la justificación indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Yo tengo que demostrar por medio de la justificación que ese estudio, que esa investigación que estoy realizando es importante. Si no lo demuestro a través de la justificación, entonces se nos cae. Yo tengo que decir la importancia que tiene. Concretamente, la justificación puede redactarse respondiendo a diferentes preguntas, que es lo que tiene que ver con la conveniencia, con la relevancia social, con las implicaciones prácticas, el valor teórico de ese estudio que estamos realizando, la utilidad metodológica de esa investigación que estamos realizando y las consecuencias de ese estudio. Eso es importante para nosotros poder hacer una buena justificación de nuestra investigación. Hay otras preguntas que son importantes, resultan importantes responder a la hora de nosotros hacer una justificación. No vamos a copiar la pregunta, vamos a responder la pregunta. En este caso, hay un qué, un por qué, un para qué, un cómo, un cuándo, un para quién, un dónde se realiza la investigación, quiénes intervienen. Y hay otras preguntas guías que yo considero interesantes a la hora de realizar mi investigación. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta. ¿A qué grupo de lectores está dirigida la investigación? Yo debo responder ahí. Si mi tema fuera de educación básica y yo estoy analizando las causas y consecuencias de la deserción escolar en la escuela M, de los estudiantes de sexto grado y, qué sé yo, de la escuela M en el año 2020, por ejemplo. Cuando dice a qué grupo de lectores está dirigido, aquí yo tengo que ver a quién yo me estoy refiriendo. Si es de deserción escolar de estudiantes de sexto grado, aquí yo tengo a quién va dirigida. Entonces yo puedo responder, cuando esta pregunta dice, esta investigación está dirigida a los estudiantes del sexto grado de la escuela M. Y también, como esos estudiantes no trabajan solo, en una deserción escolar también estará dirigida a los docentes. ¿Qué hacen los docentes para evitar eso? También estará dirigida a la administración general, a la dirección general de la escuela y probablemente también podemos incluir a los padres. Por lo tanto, esa primera pregunta yo tengo que decir que va dirigida a estudiantes, pero en este caso tengo que decir específicamente a cuáles estudiantes. Los estudiantes del sexto grado, de la escuela M, del sector tal, en el año tal. También está dirigida a los profesores que trabajan en el sexto grado, en la escuela M, etcétera, etcétera. O sea que tengo que ir refiriéndome a cada uno de los actores. Si en mi caso una investigación fuera de derecho, entonces yo diría, por ejemplo, la delincuencia juvenil, el tratamiento de la delincuencia juvenil en el Distrito Judicial de Asua, por ejemplo. Si yo fuera a responder esa primera pregunta, ¿a qué grupo de lectores está dirigido? Chicos, si estamos hablando de delincuencia juvenil, en las jóvenes que están conglomerados en una sección específica de Asua. En este caso, si nosotros fuéramos a hablar de la Yaya de Asua,
Entonces, ahí es que se está produciendo el fenómeno. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento se le está dando a la delincuencia juvenil en ese sector, en esa comunidad? Pero también, ¿quiénes tienen que ver con eso? ¿A quién le dirigimos si es un tema que corresponde al área de derecho? Pues a los abogados que trabajan en ese distrito judicial, a los magistrados, estaría dirigido también al Ministerio Público, en fin, todos y cada uno de los componentes, todos y cada uno de los actores que participan en el distrito judicial son los a quienes yo estoy dirigiendo mi investigación. Segundo, si otro tipo de investigación puede ser, qué sé yo, de contabilidad. Si en contabilidad yo voy a utilizar el manejo de los inventarios en la industria M, en el periodo correspondiente a enero-junio, entonces yo tendría que definir ahí a quién está dirigida esta investigación. Si yo estoy hablando del manejo de los inventarios, ¿quiénes son los que manejan los inventarios? ¿Quién es el responsable de los inventarios en una empresa? ¿Es el administrador? ¿Es el contador? ¿Son los encargados de almacén? ¿Quiénes son? Entonces, a quienes va dirigida la investigación es que yo tengo que ponerla ahí. Entonces, si la investigación fuera de orientación, y yo voy a hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, causa y consecuencia del bullying, los estudiantes del sexto grado, nivel secundario, del liceo M. Fíjense que yo estoy diciendo bullying en el sexto grado, del nivel secundario, del politécnico tal. Si yo estoy hablando entonces de a qué grupo de lectores está dirigido, lo primero es, ¿a quién va dirigido? A los estudiantes del sexto grado. Pero, ¿quiénes están encargados de manejar estrategias para evitar el bullying? Pues la orientadora. Pero, ¿quiénes más también? La coordinadora de la escuela. Pero, ¿quiénes más? El director también tiene que estar involucrado en esa parte para evitar el bullying. Pero también los padres. En fin, yo tengo que ir viendo los actores principales que están envueltos en nuestro tema. Y yo podría entonces responder mi primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, ¿qué aporte tiene la investigación? Yo tengo que ver si mi investigación, ¿para qué yo estoy investigando el bullying? ¿Para qué estoy investigando? ¿Qué yo quiero aportar con saber sobre la delincuencia? ¿Qué yo quiero aportar sobre la deserción escolar? ¿Qué queremos aportar nosotros sobre el manejo de los inventarios en una empresa X? Por lo tanto, esa segunda pregunta va dirigida al aporte que esta investigación vaya a hacer en el sector o en el contexto donde yo estoy realizando mi investigación. Otra pregunta, ¿por qué es novedosa la investigación? Recuérdense que novedosa es algo actual, algo del momento. No necesariamente significa que sea nueva, pero algo que tiene implicaciones actuales. Entonces, ¿es novedoso lo que yo estoy investigando? Eso yo tengo que preguntarme. ¿Es novedoso que hable del bullying? ¿Es novedoso que hable del manejo de los inventarios? ¿Es novedoso que hable de la deserción escolar o del papel del orientador? ¿Es novedoso que yo hable sobre los factores o sobre los problemas que puedan haber en una comunidad de delincuencia o que tenga que ver con el manejo de alguna ley o la implicación que tiene una actividad social o una actividad política en un determinado momento? ¿Es relevante eso? ¿Es novedoso? Yo tengo que saber. La otra pregunta es: ¿qué alcance tiene la investigación? El alcance se queda solo en el contexto de donde vamos a realizar la investigación. No me diga la República Dominicana. Si tu alcance es el Distrito Judicial de Azua, es hasta ahí que va a llegar y con quiénes va a trabajar. Si tu alcance es en un liceo, en una escuela, en un grado determinado, entonces tu alcance tiene que estar en el grado, en el liceo, en la comunidad. No me digas la República Dominicana, no me digas la educación total. Si tu problema tiene que ver con la industria JM, entonces el alcance está dentro de la industria JM. No pueden poner otro tipo de alcance. Y finalmente, ¿cuáles fueron las motivaciones para realizar la investigación? Si usted no tiene un motivo que le haya llevado a hacer la investigación, se le cae. Por lo tanto, usted tiene que decir ahí cuáles son las motivaciones de la investigación. Entonces, en este sentido, estas 5 preguntas, respondiéndolas, un par de párrafos por pregunta, usted va a llegar a 2 páginas de justificación. Entonces, ya sí podemos decir que hemos hecho la justificación de nuestra investigación. Continuamos con el problema de investigación. Problema de investigación. El problema de investigación es importantísimo. Si no tenemos
un problema específico que nosotros vayamos a investigar, entonces ¿para qué estamos haciendo una investigación? ¿Qué es un problema de investigación? Es un hecho, un fenómeno o una situación que nos lleve a una reflexión. Entonces, al plantear un problema, tenemos que describir qué es lo que está pasando, mostrar la situación, objeto de estudio. Yo no puedo decir que hay un problema de bajo rendimiento académico en una escuela sin yo poder describir qué es lo que es bajo rendimiento académico. ¿Qué es lo que implica que un niño tiene un bajo rendimiento académico? Si hay un problema en los tribunales, qué sé yo, tal vez hay una cárcel que está muy sobrepoblada. Entonces, ¿qué es lo que significa que una cárcel está sobrepoblada? ¿Qué es lo que implica eso? Si yo estoy hablando de que la empresa J no utiliza correctamente las normas internacionales para el manejo de los inventarios, entonces yo tengo que explicar qué es lo que son las normas internacionales y qué es lo que implica eso. Por lo tanto, cuando estamos planteando un problema, nosotros tenemos que decir que existe una situación dentro del campo del conocimiento científico que podemos conceptualizar como un problema de investigación. Hay una situación que se está dando que yo necesito buscarle una salida. Entonces, es importante entender que un problema bien planteado está parcialmente resuelto, o en todo caso, si tiene mucha posibilidad de obtener una solución satisfactoria, si está bien planteado. Si no está bien planteado, entonces no sabemos hacia dónde va. Entonces, en el planteamiento del problema, es importante que la redacción sea una radiografía de cómo se está presentando el problema. Es como que ustedes fueran a hacer una foto del problema. Mira, está pasando esto, está ocurriendo esto. Tienen que describir paso a paso la situación problemática encontrada en el contexto, tanto a nivel local. Ahí en el planteamiento podemos comenzar con el contexto internacional, con el primer párrafo nada más. Si usted va a hablar sobre la delincuencia juvenil o sobre el aborto en los adolescentes, vamos a hablar, entonces vamos a traer un concepto internacional que en el mundo las chicas están, las jóvenes de 13 a 18 años se están embarazando por esto y por esto y por esto. Luego en la República Dominicana el problema del aborto es un problema, y finalmente aterrizamos en la comunidad donde nosotros queremos desarrollar nuestra investigación. La comunidad de San Cristóbal, entonces el aborto en adolescentes del liceo tal, de la comunidad tal de San Cristóbal, es una situación preocupante porque el 10%, el 15%, el 50% de las jóvenes que están en ese liceo, pues salen embarazadas y no pueden concluir su investigación. Entonces, hay que ir dando una explicación de lo que está ocurriendo en ese contexto. Entonces, ¿por qué es tan importante el planteamiento del problema? Primero vemos el problema, luego lo definimos y lo delimitamos, eso es importante. Primero hay que definirlo y delimitarlo. Luego vienen unas preguntas que son base para formular los objetivos, hipótesis que van a orientar la metodología, la guía hacia los resultados o conclusiones, y esto van a responder. Ya esos resultados y conclusiones tienen que responder a las preguntas originales. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier proceso de investigación, tenemos que hacer una buena revisión literaria. Si usted no ha revisado ningún libro, ninguna página, ninguna fuente donde usted vaya a hablar del tema, no hay manera de que usted pueda hacer ni una justificación de un planteamiento. Usted tiene que conocer primero. No que el tema me gustó y arranqué de una vez. Tiene que documentarse sobre ese tema y tiene que manejar también lo que son los aspectos éticos de la investigación. Pero les reiteramos, antes de investigar, antes de comenzar a desarrollar cualquier tipo de investigación, usted tiene que documentarse. Busquen fuentes de información, libros, páginas de internet, váyase a revistas especializadas, científicas, busque información con relación al tema para que pueda hacer un buen planteamiento del problema. El planteamiento del problema comienza con una idea. Estamos allá en la orillita y nos ocurre una idea. Entonces, todos esos argumentos que nosotros consideramos razonables vienen siendo el puente que nos va a unir con el planteamiento del problema. Pero primero la idea, luego están las argumentaciones que deben ser razonables, y esto es lo que nos va a llevar al planteamiento del problema. Al igual que la justificación, a mí me gusta pues
que al plantear el problema, dar respuestas a preguntas. A mí me gusta eso. Porque cuando yo voy respondiendo a la pregunta, yo voy asumiendo las variables que están envueltas en el problema. Y dentro de las primeras preguntas está cuáles son los elementos del problema. Yo tengo que dar datos. Yo no puedo decir que hay problemas de violencia sin yo dar datos. El 10%, el 15%, en el año tal, en el mes tal, ocurrió tal cosa. Situaciones que se han dado y conceptos relacionados con el tema. Yo tengo que manejar el concepto de violencia juvenil, tengo que manejar el concepto de deserción escolar, tengo que manejar el concepto de inventario, tengo que manejar el concepto de esa problemática que yo estoy planteando: embarazo en adolescentes, bullying, rol del orientador. Yo tengo que saber lo que significa eso. Entonces, en ese primer párrafo que yo voy a redactar, hablo de eso, los datos que podemos tener a mano, las situaciones que se están dando y los conceptos relacionados con el mismo. Estamos planteando el problema, recuérdense. Luego, ¿cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? Yo tengo que decir cuáles hechos han ido ocurriendo. En el año tal ocurrió esto, en el mes tal ocurrió tal eso, la semana pasada ocurrió tal cosa. Yo tengo que ir relacionando los hechos que han ido provocando el problema. Y luego, otra pregunta, que es otro párrafo, tengo que decir cuál es la situación actual. ¿Qué es lo que se está dando actualmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora que se puede percibir? ¿Cuál es la relevancia del problema? Recuérdense que un problema es relevante si es importante. Si usted no puede encontrarle una importancia, no haga esa investigación. Por lo tanto, también tiene que decir cuál es la relevancia del problema. Luego tiene que decir qué es lo que pasa. Explique qué es lo que pasa. Asimismo, explique qué es lo que pasa. Luego, ¿por qué usted entiende que está pasando eso? ¿Cuáles son las razones que usted tiene, conoce, sabe o se imagina que son las que están provocando el problema? ¿Cuál es el diagnóstico que hay en relación al problema? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Qué puede pasar? Si las cosas siguen como van, ¿qué podría pasar? Y al final, ¿qué se puede hacer para evitar que las cosas sigan pasando? ¿Qué se podría hacer? Si resolvemos estas preguntas mediante una redacción de respuestas, nosotros vamos a tener un buen planteamiento del problema. Bueno, luego del planteamiento del problema hay algo importante, que es la formulación del problema. Formularlo es llevar el problema a razones de preguntas, hacernos preguntas con relación a esa problemática que está ocurriendo. Eso se llama formulación del problema. La formulación del problema, entonces, es decir, el problema, pero en términos de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo influye el diseño de un plan de estudio basado en enfoque modular en las habilidades investigativas de los estudiantes de la facultad de la Universidad X? ¿Qué relación existe entre el estilo de comunicación del personal administrativo y el grado de satisfacción del usuario? Otra pregunta podría ser, en investigación, por ejemplo, otra pregunta que yo puedo hacer: ¿cuáles son las características demográficas y sociales de la población objeto de estudio? ¿Cuáles competencias debe adquirir el alumno del área de ciencias sociales? ¿Mediante cuáles estrategias se promueven los docentes aprendizaje por competencia? ¿Cuáles son las características de las normas NI, que establecen las normas NI con relación al manejo de los inventarios? ¿Qué tipo de inventarios se manejan en la empresa? ¿Son perpetuos? ¿Son permanentes? ¿Cuáles son de los métodos que utilizamos para el inventario? El P, el UE. Si en el caso del derecho, ¿cuáles son las causas que provocan la delincuencia? ¿Cuáles consecuencias se están derivando de estas violencias? ¿Qué efectos están teniendo en la familia dominicana, en la paz ciudadana, la violencia? ¿Qué han hecho las autoridades judiciales para prevenir y para controlar la violencia? Son preguntas que pueden surgir y que nosotros podemos resolver. Entonces, dentro de la formulación hay elementos que son importantes manejar. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Cuáles son esos elementos? Dependiendo del tipo de investigación que yo estoy haciendo, entonces está, ¿cuál es la causa de? ¿Cuáles factores provocan tal cosa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles efectos tendrá? ¿Cuál es la relación entre tal cosa y tal cosa? ¿De qué manera se expresa eso que se está ocurriendo? ¿De qué manera se expresa en la sociedad? ¿Cuáles son los efectos que se están viendo en la sociedad?
¿Cuáles son las características de ese problema? ¿De qué manera yo lo puedo caracterizar? Mediante cuáles estrategias se puede abordar. Si es un problema de tecnología, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los maestros para la tecnología, para el manejo de la tecnología? O para enseñar a los estudiantes mediante la tecnología. O sea, tengo que tener claro, pregunta, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizan? ¿Cómo ha sido desarrollado? ¿Cómo ha sido el desarrollo de competencias en tal lugar? ¿Cuáles beneficios ha brindado la aplicación de técnicas e instrumentos? Preguntas como estas son interesantes que nosotros la vayamos haciendo para formular. Y luego le digo, ¿para qué se formulan objetivos en una investigación? Después de las preguntas de investigación, entonces nosotros pasamos a otro elemento importante que tenemos en el esquema, que son los objetivos. Entonces vamos avanzando hacia la meta. Ya hablamos de la justificación, ya hablamos del planteamiento del problema, ya hablamos de la formulación. Vamos entonces a retroalimentar un poquito. Recordemos que la justificación es las razones por las cuales nosotros hacemos una investigación. Hay una pregunta básica que tenemos que ir respondiendo para la justificación. Luego de justificar nos vamos a la descripción del problema, que es el planteamiento. Tenemos que decir qué es lo que está ocurriendo, dónde se está dando, en qué contexto, cuáles son las causas que lo provocan, etcétera, etcétera. Y luego ese planteamiento lo vamos a hacer a través de preguntas, que es lo que se llama o se conoce como formulación. Bien, vamos a continuar con los otros elementos que tiene este primer capítulo, y después de la formulación entonces vamos a hablar de los objetivos, vamos a hablar de las hipótesis, vamos a hablar de las variables y vamos a hablar de los indicadores. Vamos a los objetivos. Entonces, ¿cómo deben ser los objetivos de un trabajo de investigación científica? ¿Es cualquier cosa que vamos a plantear ahí? No, no son cualquier cosa. Vamos entonces a ver los objetivos de la investigación, ¿qué son? Estos son puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación y a cuya consecución se dirigen las acciones del investigador. Todo lo que usted haga a partir de ahora es para complacer, es para satisfacer, es para ver si se pudieron establecer los objetivos. De nada le vale que usted investigue muchas cosas y al final nada de eso coincida con los objetivos. Por lo tanto, la meta de usted es satisfacer esos objetivos, ver que esos objetivos se puedan cumplir en la investigación. A la hora de redactarlo tenemos que hacerlo lo más claro posible, porque todo el seguimiento del trabajo, desde el inicio hasta la conclusión final, se hace en base a los objetivos. Los objetivos son el para qué de la investigación. Son un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. Que yo quiero saber, ya yo planteé mi problema, ahora yo necesito indagar y conocer. Los objetivos son el rumbo que va a tomar la investigación. Definitivamente es así. El rumbo que va a tomar la investigación se le llaman objetivos. Son los propósitos del estudio, es decir, lo que pretende la investigación. Son las guías de la investigación. Como le dije anteriormente, los objetivos son la guía de toda investigación. Es importante entender que los objetivos se redactan con un verbo en infinitivo. Ar, ir. Tienen que terminar los verbos en infinitivo. Ar, ir. Orientado a la búsqueda de un nuevo conocimiento. Deben estar acorde con la justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática. No puede haber una justificación por un lado, un planteamiento por un lado y unos objetivos por otro lado. Deben estar acordes los tres. Son hermanos. Existen dos tipos de objetivos en una investigación. Están los objetivos generales, que aquellos que definen explícitamente lo que se quiere alcanzar. Y ahora les voy a dar una clave. Para yo redactar mi objetivo general, simplemente tomo mi tema, el tema que ya yo tengo delimitado con todos los aspectos, y le coloco un verbo en infinitivo delante. Si mi tema era causas y consecuencias de la delincuencia en el municipio J, yo le coloco un verbo delante, demostrar, o determinar, o establecer, o identificar, cualquiera de esos verbos. Se lo coloco adelante y ya con ese verbo colocado delante del tema ya yo tengo mi objetivo general. Es decir, que si mi tema fuera,
causa y consecuencia del bullying en la comunidad tal, entonces yo pongo delante identificar, delante de todo el tema, y ya yo tengo identificar las causas y consecuencias del bullying, ya ese sería mi objetivo general. Mi objetivo específico, chicos, simple y sencillamente, es bueno destacar que los niveles de objetivos que podemos tener, de explorar, de escribir, analizar, comparar, explicar, hay muchos verbos que pueden ser utilizados para redactar nuestros objetivos, para establecer nuestros objetivos. Escribir, comparar, promover, pero hay que tomar en cuenta que de acuerdo al verbo que le coloquemos delante al objetivo general, inmediatamente ese verbo va a decir el tipo de investigación. O sea que si mi verbo fuera explorar, entonces ya mi investigación sería exploratoria. Si mi verbo fuera describir, entonces mi investigación fuera descriptiva. Si mi verbo fuera analizar, el verbo de mi objetivo general fuera analizar, entonces mi investigación es analítica. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque cuando lleguemos a la metodología, no puede el verbo estar en una forma y ya en la metodología decir que tenemos otro tipo de investigación. Entonces, todos estos son tipos de verbos que se pueden utilizar para hacer una investigación. Entonces, los objetivos específicos representan los estadios que se describen para alcanzar el objetivo general. Son hijos de los objetivos generales. O sea, no podemos inventarnos unos objetivos específicos que estén de espalda a lo que son los objetivos generales. Por lo tanto, los objetivos específicos son fruto de los objetivos generales. ¿Y cómo lo elaboramos? Si dijimos ahorita que los objetivos van a guiar toda la investigación, pues miren, otro truquito para poder elaborar los objetivos específicos. Ya tenemos las preguntas de investigación. Imagínense que ustedes tengan 3 preguntas de investigación, 4 preguntas de investigación. Esas mismas preguntas las colocamos a donde vamos a hacer los objetivos específicos. Una vez que estén colocadas ahí, le quitamos todo lo que es interrogante y le ponemos un verbo delante. Y ya automáticamente a cada pregunta, quitándole la interrogante y colocándole un verbo delante, se nos convierte en un objetivo específico. Por ejemplo, si mi primera pregunta, ¿cuáles son las causas del bullying? Entonces yo le quito el cuáles y pongo analizar las causas del bullying. Ya yo tengo el objetivo específico 1. Si el otro fuera de qué manera se utilizan los inventarios, se manejan los inventarios en la empresa J, de qué manera es mi pregunta, entonces yo le pongo un verbo delante, determinar la manera en que se utilizan los inventarios. Le quito las interrogantes, le pongo un verbo delante y ya yo tengo mi objetivo específico.